Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, Vamos a iniciar un tema nuevo, tema del segundo parcial, así que es un tema bastante apasionante, no es en sí mismo un modelo de simulación, pero sí constituye la base fundamental para la construcción de distintos modelos de optimización. Cuando dije simulación me equivoqué, quise decir optimización. Es decir, repito para que no queden dudas, no es en sí mismo un modelo de optimización, pero sirve como base para la construcción de distintos modelos de optimización. Eh, el modelo de colas o modelo de fila de espera es un modelo que estudia cuáles son las relaciones sistémicas en una situación de prestación de servicio o un sistema productivo. La primera aplicación de este concepto de modelos de fila de espera o modelos de colas fue utilizada en el año 1909 por un matemático danés que se llamó Erlang y desarrolló toda la matemática para el cálculo de centrales telefónicas, ¿no? Recién empezaba todo ese auge de la comunicación y este matemático intentó modelizar para la construcción y el diseño de distintas centrales en una estructura de red bastante compleja. Fue tan importante el trabajo que hizo que obviamente sentó las bases de todo lo que vino después, con la construcción y el planteo de su famosa distribución de probabilidades de Erlang, que más adelante vamos a referirnos. En realidad, lo que se propone es el manejo eficiente de líneas de espera. Siendo una línea de espera algo que se forma como consecuencia de clientes que demandan un servicio determinado. En este universo, en el cual se encuentra este sistema de prestación de servicio, este sistema va a estar formado por lo que ven ahí representado, que denominamos estación de trabajo o canal de atención, que puede ser un espacio físico real, como una caja de un supermercado o una estación de peaje, o virtual, como puede ser, por ejemplo, una impresora, un cajero automático, etc. Alrededor de este canal de atención, que también recibe el nombre de servidor, está lo que se conoce con el nombre de población de clientes potenciales. Los clientes es el nombre genérico para describir a los elementos de este sistema que requieren del servicio. Y esta demanda genera, siendo este un sistema no caótico, una cola. La cola es la zona de espera. ¿Sí? Y esta cola, que tiene un orden y una conducta y una cantidad de parámetros que la caracterizan,
son los clientes que requieren el servicio de este canal o de este servidor. Entonces, ¿por qué se forma esta línea de espera o esta cola? Se forma como consecuencia de que hay un desequilibrio temporal entre el servicio y la capacidad de gestionar el mismo. Entonces, hemos presentado cuál es la característica de este sistema que vamos a estudiar. Veamos un poquito más. Por ejemplo, lo que vemos acá son distintos ejemplos de colas, una fila de supermercado, la fila que se genera en un banco, la de un cajero, ¿sí? Fíjense que tendríamos, el cajero sería el servidor y esta señora sería el cliente, ¿sí? Y esta sería la cola, ¿no? Acá estaría el cajero, que sería el servidor, y acá estaría la cola del supermercado. Bueno, también esto puede constituir en determinado tipo de modelos un modelo de fila de espera particular, por ejemplo, una línea de envasado, una máquina etiquetadora. También esto puede constituir una particular, un modelo de fila de espera, por ejemplo, la impresora que va recibiendo documentos, ¿sí? Y establece una fila para poder imprimirlos. Y bueno, en función de esto se pueden dar distintas configuraciones del modelo. Todavía estoy admitiendo, así que bueno, disculpen si la pantalla se pone media gris, pero bueno, hay alumnos que demandan nuestro servicio académico, así que le estamos dando ingreso al sistema. Entonces, decía, puede tener distintas configuraciones. Por ejemplo, un servidor, ¿sí? Puede tener una cola, varios servidores, una cola, ¿sí? Varios servidores, varias colas. Es decir, puede adoptarse distintas configuraciones, ¿sí? Cola múltiple, servidor múltiple, y esto tendrá que ver con la naturaleza del sistema y del servicio que uno está interesado en dar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que realmente interesa y qué nos ocupa la construcción de un modelo de esta naturaleza? Por ejemplo, varias preguntas. Preguntas del tipo, ¿cuál es el tiempo promedio que un cliente tiene que esperar? O, estando en la cola o estando en el sistema. ¿Cuál es la longitud de esa cola? ¿Cuál es la demora que tiene un cliente o el tiempo que ese cliente tarda en ser atendido? ¿Es posible predecir ese tiempo? ¿Cuál es la longitud en términos de clientes que puede haber en una cola? ¿Cuánto es el máximo que puede haber y que estamos dispuestos a tolerar, ya sea por espacio o por consideraciones contractuales, como por ejemplo en las cabinas de peaje? ¿Cuántos servidores pueden ser necesarios para que el servicio sea aceptable? ¿O qué es un servicio aceptable dentro de un contexto determinado? ¿Sí? ¿Qué tipo de configuración podríamos aconsejar?
colas múltiples, servidores múltiples, única cola, servidores múltiples. Y por último, además de muchas cosas más, pero por lo menos esto, ¿cuál es el espacio que necesitamos para dar un servicio aceptable en un sistema de fila de espera? Entonces, vamos a empezar a construir un modelo que nos permita responder a todas estas preguntas. Por ejemplo, una configuración de este tipo podría ser la que usualmente nosotros conocemos en los bancos, o también podría ser la que nosotros conocemos cuando vamos a un sistema de tipo llame ya, o a un sistema de consultas online, ¿sí? En donde a veces tenemos suerte y a veces nos contestan que todos nuestros servidores están momentáneamente ocupados, espere un momentito por favor, o algunos tienen la amabilidad de decirte que su número, usted es el quinto en la fila de espera y tiene una demora de 15 minutos. Entonces, como ustedes ven, estamos rodeados de este tipo de modelos que son absolutamente comunes en nuestra vida y que por eso necesitamos estudiarlos, porque también van a ser comunes en su vida profesional. Vamos a distinguir algunas cosas para empezar a hablar el lenguaje técnico que nos permita entender este tema. En principio vamos a considerar lo que llamamos llegadas, que es el proceso o es la forma en que llegan los clientes. Cuando uno dice llegadas, también está diciendo proceso de llegadas. Y el proceso de llegadas, desde el punto de vista del tiempo o los intervalos de tiempo entre clientes, pueden ser de tres tipos: aleatorio, probabilístico y determinístico. Cuando uno dice aleatorio, parece que acá estuviese repetido el concepto aleatorio y probabilístico, porque ambos, obviamente, están gobernados por una variable aleatoria. Pero, sin embargo, hacemos esta distinción porque cuando nos referimos a procesos aleatorios, nos referimos a procesos que tienen un modelo de distribución de probabilidades distinto a la exponencial. En cambio, cuando decimos probabilístico, ese proceso asumimos que es de características exponenciales. Es decir, la función de probabilidad que gobierna un proceso de tipo probabilístico es un modelo de distribución poissoniano en donde las llegadas son exponenciales y se toma eso como, digamos, un formato normal de los modelos probabilísticos. Y el determinístico se caracteriza, obviamente, porque todos los intervalos de tiempo entre cliente y cliente son los mismos. Y acá vamos a distinguir algo, esto con respecto al proceso de llegada. Ahora, ¿quiénes son los que llegan? Los que llegan son los clientes. Y los clientes son los que demandan el servicio. Y los clientes pueden provenir de
acá me hacen una pregunta. Determinístico sería, por ejemplo, con turnos asignados. Sí, sí, porque evidentemente uno le está diciendo, por ejemplo, hoy saqué yo turno y los turnos eran cada media hora. Entonces tenía que elegir un turno y ese turno estaba estipulado a qué hora debería llegar. O sea que los clientes van llegando a intervalos de tiempo regulares, conocidos e iguales. ¿Está contestada la pregunta? Gustavo, ahí si me permitís una cosita. ¿Cómo no? Por favor. Hay otro ejemplo de una distribución, de un sistema de llegada determinístico. Es en una máquina, la máquina esa etiquetadora que estaba en la foto. Nosotros sabemos que las botellas llegan siempre a una determinada cantidad, digamos, en una determinada cantidad de botellas por minuto, o en una embolsadora, en una cerradora, que opera siempre a 6 golpes por minuto. Entonces, sabemos exactamente cuál es la cadencia, si se permite así el término, la cadencia de llegada de cada paquete o de cada botella, porque el proceso anterior es fijo y siempre de la misma manera, ¿sí? Aunque haya alguna eventualidad en la máquina que se pueda romper o que tenga alguna consideración de ese estilo, sabemos exactamente que funciona a 6 golpes por minuto. Bueno, ¿Ah? está completo el concepto. Entonces ahora lo que voy a decir es que esos clientes que constituyen una población, esa población puede ser finita o infinita. Y esto es absolutamente independiente del número de clientes. Por ejemplo, una población finita es una población que una vez que es servida por el servidor, ya no requiere del servicio de ese servidor. Por ejemplo, la vacuna, un vacunatorio. Vamos, nos vacunamos y después nos volvemos. Nos vacunamos de la gripe y punto. ¿Sí? Una población infinita es una población que un cliente que es atendido sale del sistema y puede nuevamente requerir del servicio de ese servidor. Por ejemplo, las máquinas de una planta pueden constituir una población infinita, dado que pueden requerir varias veces una misma máquina atención de la gente de mantenimiento. Así que el concepto de finito o infinito en población es independiente de la cantidad de clientes que tenga esa población. Acá, Gustavo, hacen una consulta. Bien. Me imagino que se refiere también al tipo de población. Si fuera un requerimiento de caudal variable, eso lo pregunta Alejandro. Alejandro, ¿te estás refiriendo al tipo de población o si es determinística o probabilística el proceso de llegada? No, buenas tardes. No, me refiero, porque hiciste un ejemplo de, por ejemplo, las envasadoras que uno conoce, al ritmo que uno va cada una de las botellas a la máquina. A lo mejor hay sistemas industriales que, por ejemplo, más que nada en los procesos metalúrgicos o químicos, van corrigiendo, van solicitando distintos materiales en función de la composición que uno necesita. Entonces,
Es como si fuera una envasadora, ¿no? Que uno puede variar, ¿no? La cadencia. Sí, está bien. Perdón por las preguntas, pero trato de darle una aplicación práctica, ¿no? A todo esto. No, bueno, No pero solamente... igual ahora, recién empezamos y te prometo que te voy a dar todos los ejemplos de todos los casos. Pero lo que decís vos sí es posible, pero el concepto es, si vos con un reóstato, con un voltímetro, con un regulador de velocidad, aumentás o disminuís el caudal, ¿sí? Para cada intervalo en donde funciona ese caudal, e independientemente del caudal, siempre, digamos, si es una etiquetadora, una envasadora, lo va a hacer a una determinada cantidad de golpes por minuto y el intervalo, digamos, el tiempo entre dos elementos, dos clientes, siempre va a ser, para esa regulación, va a ser el mismo. ¿Está bien? O sea, no deja de ser determinístico, sino es un caso en donde la tasa de llegada determinística es variable y depende de otros requerimientos que tienen que ver con cosas externas al sistema. ¿Está bien? No sé si es claro. Pero acá estamos analizando procesos en donde los tiempos de llegada entre un cliente y el próximo siguen un modelo de distribución de probabilidad que, si es probabilístico, será exponencial, y si es aleatorio, tendrá una distribución que tendremos que definir cuál es. Podrá ser log normal, podrá ser normal, podrá ser Weibull, podrá ser cualquier otra. ¿Está claro? ¿Mm? Sí, sí, gracias. Pero cuando vos te referís a la máquina, vos en lo que en realidad, ¿cómo regulás la máquina? Bueno, poniendo en una posición la velocidad de la cinta o en otra, haciendo que llegue más rápido, pero bueno, estás constantemente, aleatoriamente, moviendo y jugando con ese, digamos, con ese regulador de velocidad o caudal. Entonces, hay algo que gobierna ese proceso determinístico que tiene que ver con la necesidad de ese caudal. Pero los intervalos, más allá de que sea variable, para cada caudal son los mismos entre botella y botella o el cliente y cliente, ¿no? Bueno, seguimos. Y quedó claro, ¿no? Si no, me preguntás de nuevo. No, no, perfecto, gracias. Política del sistema. ¿Qué es la política del sistema? Esto forma parte de lo que se llama proceso de espera. Por ejemplo, lo más común es el proceso First Input, First Output, es decir, el proceso FIFO. ¿Qué quiere decir? El primero en llegar es el primero en salir. ¿Está bien? Sin embargo, ocurre otro tipo de procesos que la mayoría los evita, a no ser que sean procesos en donde, por ejemplo, se trata de un mismo lote de producción, que es el caso de las pilas, que es el proceso LIFO, que es Last Input First Output. ¿Sí? El último en llegar es el primero en salir. ¿Está bien? Que eso es admisible si solo si estamos trabajando con el mismo lote de producción. Después hay otros procesos que tienen que ver con servicios de tipo aleatorio, el RSS, Random Service Selection, o el CIRO, Service in Random Order. Bueno, son distintos criterios que van seleccionando quién es el próximo cliente para ingresar al servidor, como lo que pueden tener, si no es por prioridades, los actuales sistemas de los bancos, que nunca puedo entender por qué llego primero yo, tengo que esperar 45 minutos,
y siendo cliente del banco, teniendo todas las prioridades, llaman primero a un tipo que llegó recién, qué sé yo. Bueno, son las cosas de los analistas de sistemas. Y después por prioridades, ¿no? Por ejemplo, personas con capacidades disminuidas o embarazadas tienen, por ejemplo, prioridad en la cola, ¿no? Hay distintas políticas. Eso es, digamos, parte de lo que uno debería saber para diseñar o entender el sistema. Lo que vimos hasta acá es el proceso de llegada, es decir, la llegada del cliente. Y habíamos dicho que la cola se formaba como consecuencia de un desequilibrio temporal entre el servidor y la gestión de ese servicio. Entonces vamos a meternos en el proceso de servicio. ¿Qué es el proceso de servicio? Es la manera en que los clientes son atendidos en las estaciones o el canal de servicio. Por ejemplo, un supermercado con varias cajas es un sistema de cola múltiple. ¿Está bien? Independientemente de que los servidores puedan ser los mismos. Las cajeras vieron que nunca trabajan a la misma velocidad. Yo siempre tengo la mala suerte de ponerme en la cola de la cajera que tarda más. No sé por qué me pasa eso, pero a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, otra alternativa es sistema de servidores múltiples con una cola única o cualquier otro tipo de configuración. También puede haber distintos criterios a la hora de atender los clientes. Los clientes pueden ser atendidos en forma simultánea. La cola de un colectivo, cuando es atención por lotes, por prioridades, cuando es atención por distintos grados de discapacidad, etc. Es decir, también esto forma parte del proceso y de la política de atención. Política de atención o política del servicio. Cuando decimos salida, salida es igual a proceso de servicio. Es decir, el proceso de servicio es, el cliente llega al servidor, es atendido por el servidor y sale del sistema. ¿Está bien? Ese proceso de servicio, al igual que el proceso de llegada, puede ser aleatorio, probabilístico o determinístico. Y valen los mismos conceptos que en el proceso de llegada. Si es aleatorio y probabilístico, hay ahí una variable temporal que es una variable aleatoria. Y si es probabilístico, la normalidad de ese concepto probabilístico nos dice que el modelo de distribución de probabilidades es poissoniano, es decir, es desde el punto de vista temporal, siendo el tiempo una variable continua, un modelo de distribución de tipo exponencial. Si fuera aleatorio, como dijimos anteriormente, correspondería a otra distribución de probabilidades distinta a la exponencial, y si es determinístico, bueno, ya lo hemos discutido, vale exactamente lo mismo, todos los clientes son atendidos con el mismo tiempo de servicio e intervalos de tiempo regulares. ¿Está bien? Entonces, lo mismo que dijimos para el proceso de llegada es equivalente para el proceso
de salida, siendo el proceso de salida el proceso de atención o proceso de servicio. ¿Vamos bien hasta acá? Bárbaro, bárbaro. ¿Querés agregar algo, Esteban? Solamente una cosita que muchas veces uno puede concatenar varios procesos o varios sistemas de colas que tengan, digamos, un primer cliente que llega al lugar, es atendido por un primer servidor, sale de ese servidor y es atendido por otro después, y sale de ese segundo y es atendido por un tercero después, que se puede armar y se puede pensar en un proceso más grande. Inicialmente nosotros vamos a mirar y a pensar en cada uno de esos procesos en forma individual y quizá más adelante o cuando podamos ver algún programa diferente al WinQSB podamos ejemplificarlo, pero para entender y para ver cómo funciona, vamos a ir mirando de a uno por vez y no todos juntos, ¿no? Eso de que se pueden concatenar y que los vamos a estudiar por separado. Sí, yo creo, Esteban, que yo no termino hoy. Voy a necesitar el martes que viene y sería bueno que les des un poco de arena, ¿sabes? Bueno, cómo no, ningún problema. Media horita para presentar o 40 minutos o una hora, como quieras vos, lo que necesites, para mostrarles cómo funciona, digamos, este simulador de eventos discretos que se llama Arena y que ustedes los pueden estar bajando. Cualquier cosa después le explicás cómo lo pueden ir bajando y acoplando a sus máquinas. ¿Puede ser, Esteban? Perfecto, perfecto. Dale. Bárbaro. Entonces continúo. Proceso de llegada determinístico. Bueno, ya sabemos que los clientes, dos clientes consecutivos o sucesivos, llegan en intervalos de tiempo idénticos conocidos, como habíamos dicho, etiquetado ahora, que llegan a ciclos de tiempo regulares y conocidos. No es el caso que más nos interesa. ¿Está bien? No es el caso que más nos interesa. Vamos a ver el proceso de llegada. Y vamos a ver el proceso de llegada, y en particular, probabilístico, que es el proceso poissoniano, dado que este tipo de proceso se considera, digamos, el proceso supuesto como dentro de la normalidad. Y después vamos a ver que esto es fantástico porque estos modelos o procesos poissonianos tienen cosas muy interesantes. Entonces, cuando un modelo es probabilístico, dos clientes sucesivos llegan a intervalos de tiempo variables. Esto significa que cuando la distribución de probabilidades en cuanto a la llegada de clientes se hace dificultosa, habíamos dicho que como normal, no como normal de distribución normal, sino como un proceso, digamos, considerado estándar, para no decir normal, estándar, utiliza una distribución que se adapta bien y es una distribución exponencial. ¿Por qué digo Poisson y por qué digo exponencial? Pues es lo mismo. Poisson o exponencial se refieren al mismo concepto. ¿Y por qué una no es igual a la otra? Porque el proceso de llegada es poissoniano, es de Poisson, cuando nos referimos al tiempo entre clientes, porque la variable cliente es una variable discreta. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos referimos a clientes, el proceso es de Poisson.
Y cuando nos referimos a un tiempo aleatorio, el modelo de Poisson para una variable continua, como lo es el tiempo, se llama función exponencial. ¿Está bien? Pero ambos procesos son equivalentes. Lo que ustedes tienen acá es una función exponencial, siendo el tiempo una variable de tipo continuo. Esta función exponencial está definida para valores de t mayores o iguales que 0. Entonces, para valores de t menores que 0, f de t es igual a 0. ¿Está bien? Para valores menores de 0, f de t es igual a 0. Entonces, ¿por qué redondeé esto? Porque esto es esto. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué quise decir cuando expresé lo que acabo de escribir? Escucho oferta. A ver, esto ya tendrían que todo el mundo saltar y decirme, Gustavo, la esperanza matemática de la variable aleatoria t es 1 sobre lambda. Esta es la esperanza, o sea, la esperanza matemática de la variable aleatoria en una distribución de tipo exponencial definida conceptualmente con esto, con este concepto, con este intervalo de definición, es 1 sobre lambda, siendo lambda un parámetro de la distribución exponencial. ¿Y qué es lambda? Se llama tasa de arribo. Tasa de arribo o número promedio de llegadas por unidad de tiempo. ¿Está claro? Entonces, en este proceso, lambda representa a el número promedio de llegadas por unidad de tiempo. Y 1 sobre lambda es la esperanza matemática de la variable tiempo, que es la variable aleatoria. Entonces, esta función que va a tener después, para encontrar la probabilidad, una integral entre 0 y t de esta función f de t diferencial t, va a tener una expresión. Y esta expresión será esta. O sea, la probabilidad de que el tiempo de llegada sea menor o igual a un tiempo t, que es la integral anterior, ¿sí? En donde estamos entre 0 y t. ¿Está bien? Es igual a 1 menos e a la lambda t. Es decir, con esto podemos calcular, como lo hicimos anteriormente con cualquier función de distribución de probabilidad, cuál es esa probabilidad de que el tiempo de llegada sea menor o igual a un tiempo determinado. Pero antes que nada, quiero agregar algo con respecto
interesante con respecto a esta función exponencial. Se dice que esta función exponencial, ¿sí?, es una función que no tiene memoria, es decir, que sufre de amnesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero saber, habiendo llegado un cliente y conociendo cuál es el lambda y el intervalo de tiempo determinado para un cliente desde el punto de vista probabilístico, habiendo llegado un cliente, el tiempo de llegada del próximo cliente es independiente del tiempo que falte desde la llegada de ese cliente a partir del cual empiezo a contabilizar el tiempo. A ver si es muy complejo. Según cliente, determino que la probabilidad de que llegue en 10 minutos un próximo cliente, ¿sí?, es una probabilidad elevada. Entonces, el tiempo, ¿sí?, la probabilidad de que llegue un próximo cliente no se puede contabilizar a partir de ese tiempo, tomando ese cliente como el equivalente a tiempo cero. Entonces, esto, digamos, considerando obviamente el lambda o el tiempo de llegada. Esto lo convierte en algo, en estos procesos de Poisson, en algo absolutamente maravilloso. Y le digo, como novedad conceptual, es la única función de distribución de probabilidad con variable aleatoria continua que tiene esta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que todos los procesos son independientes. En un proceso poissoniano con distintos subsistemas que son a su vez de Poisson, uno puede, como son sucesos mutuamente excluyentes e independientes, uno puede decir, por ejemplo, que la tasa de arribo de ese proceso que está formado por distintos subsistemas es igual a la suma de todas las tasas de arribo o todas las tasas de servicio. Y esto es una propiedad que solamente la tiene la exponencial. ¿Está bien? Entonces quería aclarar esto con respecto a la exponencial porque es algo sumamente importante. Bueno, entonces habíamos llegado a que podíamos determinar a partir del modelo de distribución de densidad de probabilidad para esta exponencial, que es la que figura acá, ¿sí?, si hacemos la integral entre 0 y t, podemos encontrar esta probabilidad. Vamos a ver, por ejemplo, un caso. Dice, los clientes llegan al banco a una tasa promedio diaria de 20 clientes cada hora. Es decir, lambda es 20 clientes por hora. Si en este instante ingresa un cliente, ¿está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 10 minutos llegue un nuevo cliente? Entonces, es la integral entre 0 y t. ¿Está bien? Entonces, como estamos utilizando hora y tenemos una tasa que es de 20 clientes por hora, tenemos que el tiempo t
10 minutos corresponde a un sexto de hora. Y entonces reemplazamos acá la probabilidad, cuál es de que el tiempo entre llegadas sea menor o igual a un sexto de hora, de que el tiempo entre llegadas sea menor o igual a un sexto de hora, es igual a esta cuentita, 1 menos e a la menos 20 por un sexto, y esto da 0,964. O sea que es altamente probable de que en los próximos 10 minutos, si la tasa de arribo es de 20 clientes por hora, habiendo llegado un cliente, en los próximos 10 minutos llegue otro. ¿Se entiende? Ahora podemos ir a usar el Excel para esto. Voy a borrar acá porque quedó anterior. En el Excel, nosotros nos posicionamos, si ustedes quieren hacerlo, abran el Excel, sería interesante, les doy, los que tengan la posibilidad de ir abriendo el Excel, les doy unos minutos para que lo hagan. Mientras tanto, pregunto si se está recibiendo bien y se está entendiendo. Esteban, ¿querés agregar algo? Por ahora no, viene todo bárbaro. Y agradecer al Excel que siempre nos da una mano y por suerte están ahí todas las distribuciones y las cosas que estamos haciendo. No, creo que está bárbaro. No sé si alguno de los chicos tiene alguna duda o alguna pregunta. Acá Agustín dice que la función no tiene memoria. Yo lo que es un poco, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno tiene un tiempo de llegada, una tasa y un tiempo de llegada, la probabilidad, ¿sí?, de que llegue un próximo cliente es independiente de la probabilidad calculada. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, diría que esta probabilidad que calculamos como 0,96, y yo digo 10 minutos, entonces lo que yo estoy diciendo es que no puedo computar a partir del minuto 0 esos 10 minutos, porque la próxima llegada es independiente de ese intervalo de tiempo. ¿Está bien? Y esto solamente pasa con la distribución exponencial. Y eso se dice, tiene amnesia porque no recuerda cuándo fue, digamos, el punto que consideré como 0. ¿Está claro? No sé si se entendió. Entonces, supongo ahora que si se entendió... Gustavo pregunta también, Luciano, ¿qué pasa si en el Excel no solo ponemos la distribución exponencial, sino trabajamos con una distribución de Poisson? ¿Da lo mismo? ¿Es lo mismo? Bueno, Luciano, anteriormente yo dije, cuando uno trabaja con una variable continua, cuando la variable es continua, entonces el proceso de Poisson se busca en la distribución exponencial, que es la que tenemos acá. Y podemos responder a preguntas del tipo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de llegada sea menor o igual a 10 minutos, conociendo cuál es el lambda o la tasa de arribo o la tasa de llegada? ¿Sí? Ahora vamos a ver
cuando ese proceso de Poisson utiliza la distribución de Poisson. Pero ¿me podés esperar un minutito? Entonces, por ahora estamos utilizando el concepto de Poisson para variable continua, estaba viendo las preguntas, perdón, para variable continua. Si ya tienen el Excel, lo que tienen que hacer es posicionarse en una celda, ir a funciones estadísticas y buscar la función distribución exponencial. Cuando ven la distribución exponencial, ¿sí?, los parámetros de esa distribución van a ser que es el parámetro t, que es el parámetro lambda, y esto que es verdadero, porque lo que estamos buscando es la probabilidad acumulada. Para los que lo hicieron, tendría que darle 0,964. ¿Alguno lo hizo? Francisco lo hizo, ¿alguien más? Paula sí. Bueno, perfecto. Agustín sí. Bueno, si alguno más lo hizo y dio esto, bueno, lo manejó perfectamente. Entonces, ¿qué pasaría ahora? ¿Sí? Me hiciera otra pregunta. ¿Qué pasaría si además de saber, de querer saber cuál es la probabilidad de que el tiempo entre llegadas en ese proceso de Poisson sea menor o igual a un tiempo t, que en este caso 10 minutos, y con un lambda igual a 20 clientes hora? Ahora me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que dos clientes, fíjense que estoy preguntando, la probabilidad de que dos clientes, variable discreta, ¿está bien? Número de clientes es variable discreta. Dos clientes lleguen dentro de los 10 minutos siguientes, es decir, considerando un punto inicial, la probabilidad a partir de que de ese punto temporal igual a 0, lleguen en los próximos 10 minutos dos clientes. Como la variable es discreta, entonces ahí sí el modelo exponencial para variables discretas es la distribución de Poisson. Entonces, lo que nosotros buscamos es la probabilidad que en 10 minutos lleguen dos clientes. ¿Está bien? La probabilidad de que en 10 minutos o en un sexto de hora lleguen dos clientes. Y lo calculamos con este modelo que es el modelo de Poisson. E a la menos lambda t, perdón, por lambda t a la k sobre k factorial. Cuando uno lo hace la cuentita de cuál es la probabilidad de que en 10 minutos o en los próximos 10 minutos lleguen dos clientes, hace la cuenta, reemplaza, y bueno, le da 0,2. Gustavo, Sí. No sé si me perdí yo en algún momento, pero no me quedó claro
vos hablabas de proceso poissoniano, proceso de Poisson, y después de la distribución de probabilidad de Poisson. Me confundí. ¿A qué refiere cada uno? ¿O cómo tengo que entenderlo? Perdón que pregunte así, pero me perdí. No, está muy bien. El proceso de Poisson es un proceso que se caracteriza por una definición de distribución de probabilidades, en las cuales se describe tanto una variable aleatoria discreta como una variable aleatoria continua. Y para cada caso existe una definición con respecto a la distribución de probabilidades que se describe como distribución de Poisson para una variable aleatoria discreta y se describe como distribución exponencial para una variable aleatoria continua. Cuando esto es así, este proceso, digamos, se denomina proceso de Poisson. ¿Está bien? Cuando se pueden describir de estas maneras. No sé si quedó claro, Esteban. Sí, a ver si. Entonces, el proceso de llegada, si es determinístico, ya lo vimos. Si es aleatorio, ya lo vimos. Y si es probabilístico. No ¿Cómo? sabemos. No, por eso, si es aleatorio, no sabemos. Y si es probabilístico, yo puedo pensar que es una distribución de Poisson para variable discreta o exponencial para variable continua, pero el proceso de llegada es un proceso poissoniano. ¿Así? ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Perfecto. ¿Se entendió? Gracias. ¿Se entendió esto? ¿Mm? Bueno, entonces, ahora estábamos acá, en este punto. El concepto de variable discreta. ¿Por qué variable discreta? Porque estábamos calculando de que en los próximos 10 minutos lleguen 2 clientes. Y entonces aplicábamos el concepto de Poisson, la distribución de Poisson para este proceso que habíamos denominado proceso de Poisson o poissoniano. Y esta probabilidad es 0,2. Entonces, también lo podemos calcular en el Excel. Fíjense, en el Excel, los que tienen abierto el Excel, se van a otra celdita, ¿sí? Y van a ir a función estadística, y dentro de las funciones estadísticas van a ir a modelo de Poisson, como figura ahí, en la pantalla. Y ahí van a tener que entrar 2 eventos. En donde dice A1, van a tener que ubicar acá. K es el número de eventos. Que en este caso, el número de eventos, por eso son eventos discretos. El nombre que después va a utilizar mucho Esteban, de simulación por eventos discretos, viene de acá. De eventos discretos, de acá, de esto. Entonces, el número de eventos es K igual a 2. En A2 se coloca el producto lambda por T, que en este caso es 20 sextos, es igual a 3.33. Y vamos a considerar falso porque no buscamos la probabilidad acumulada. ¿Está bien? ¿Alguno de ustedes pudo cargarlo? ¿Y les da 0,2? Acá hay varios que dicen sí, dio eso. Luciano dice da 0,19. Sí, 0,19, 81 y pico, así que ahí está el 0,2. Perfecto. Sí, bueno, está aproximado acá
porque bueno, la cuentita manualmente, bueno. ¿Esto se entendió entonces? ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 2 clientes en los próximos 10 minutos? ¿Está bien? ¿Y por qué ponemos falso? Porque indica que no se busca la probabilidad acumulada. Ahora voy a hacer una pregunta. Voy a poner verdadero en vez de falso. Con lo cual estaría indicando al Excel que me considere la probabilidad acumulada. ¿Y qué estaría buscando? ¿O qué ese resultado, si ya lo hicieron, qué me estaría dando? Esta información es de YouTube. Se me activó el teléfono, perdón. Sí, lo podés buscar en YouTube, pero lo buscás en Excel y también da. Está medio loco el teléfono, a veces el Google. A ver, ¿qué me estaría dando si pongo acumulada? Acá Francisco propone la probabilidad de que lleguen hasta 2 clientes. Es perfecto. ¿Y qué significa? Muy bien, pero ojo, en estos procesos, el tiempo de llegada, ¿sí?, es la probabilidad de que no llegue ningún cliente. Es decir, te falta un numerito ahí. ¿Cuál sería? Exacto. O sea, la acumulada sería la probabilidad de que lleguen 0 más la probabilidad de que llegue 1 más la probabilidad de que lleguen 2. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, nos hemos adelantado un poquito. Estos todos son conceptos preliminares para poder entender y adquirir cierta gimnasia matemática que nos permita ubicarnos en los modelos y en la matemática que vamos a utilizar en la construcción de los modelos. O sea que lo que vimos ahora es una especie tendría que hacer refrescar a ustedes la memoria de este tipo de cosas. Entonces, vimos proceso de llegada, proceso de salida. Bueno, todo lo que vimos desde el punto de vista estrictamente matemático para el proceso de llegada se extrapola directamente al proceso de servicio, al proceso de atención o al proceso de salida. Todo es sinónimo. Salida, servicio, atención, es sinónimo. Lo único que acá, lo que antes era lambda, que era la tasa de arribo, acá es mu, y mu será la tasa de servicio. Mu es la tasa de servicio. Entonces, para llegada es lambda, clientes sobre unidad de tiempo. Para servicio es mu, clientes por unidad de tiempo. Y acá nuevamente valen las mismas expresiones que las anteriores, sea un proceso exponencial, mejor dicho, sea una variable continua o una variable discreta. ¿Está bien? Nada más que lo que antes era lambda, ahora es mu, lo que antes era tasa de llegadas o de arribo, ahora será tasa de atención o tasa de servicio. O sea que la misma matemática nos permite
tanto el proceso de llegada como el proceso de servicio. Uno de ustedes antes dijo, cuando estábamos viendo la parte determinística, no sé si era Luciano o Agustín, que a veces se podía en una máquina regular la velocidad en función de los requerimientos del sistema. Alguno de ustedes lo dijo y lo contestamos desde el punto de vista determinístico. Yo quiero aclarar algo que no necesariamente el lambda tiene que ser el mismo durante todo el proceso de análisis de la cola. Y uno cuando simula puede hacer muchas cosas, pero digamos, la construcción, en este caso de distintos de los modelos que vamos a ver, es un lambda constante para todo el intervalo de tiempo analizado, un mu constante para todo el intervalo de tiempo analizado, pero esto puede o no ser cierto, ¿no? Ustedes vieron que a veces en los bancos se acumulan más gente a la mañana, al mediodía, y a las 3 menos 10 la cosa es diferente. Y es más, a las 3 menos 10, la tasa de servicio, que son los cajeros, aumenta muchísimo porque todo el mundo se quiere ir. Entonces, la realidad dice que este mu y este lambda puede variar en el tiempo de análisis. Pero bueno, nosotros vamos a considerar para nosotros que, para la construcción de nuestros modelos, que esto es constante en el intervalo de tiempo en el cual vamos a referir nuestro análisis. Pero tengo que decirlo porque es parte de una realidad que nos rodea. ¿Se entendió este concepto? Sí, sí, yo sí, de hecho, cuando charlemos un poquito de arena, es una de las particularidades que vamos a mirar, que justamente se puede discriminar la tasa de atención de cada uno de los servidores que estén vinculados al proceso de atención, o que el lambda tenga una distribución de probabilidad también, ¿no? Así que, sí, bárbaro. No sé los chicos, pero sí, acá dicen que sí, que se entendió. Así que metele nomás. Bueno, bárbaro. Hay una matemática para el caso en que el lambda sea variable, pero bueno, escapa un poquito digamos, a las intenciones y a los objetivos de este tema en este curso. Bueno, vamos a ver ahora, a entrar al modelo de colas. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a empezar a definir la configuración de un modelo de colas? Vamos a utilizar esta configuración. X barra Y barra C barra L barra K. En donde X se refiere al proceso de llegada. Si el proceso de llegada es de tipo D, se define como determinístico. Si es de tipo M, se define como exponencial probabilístico. Y si es de tipo G, se define como aleatorio general, distinto al exponencial. Entonces, la X puede ser D, M o G. La Y se refiere al proceso de servicio, que también puede ser D, M o G. ¿Está bien? La C se refiere al número de canales de atención o número de servidores, que siempre tiene que ser mayor que 0. El L se refiere a el número total de clientes que pueden estar en el sistema en cualquier tiempo. ¿Sí? Y esto está vinculado a nuestra
capacidad, ¿no? Al espacio, a nuestra capacidad. El banco es chiquito, tiene 20 asientos y bueno, no puedo tener más de 20. Hoy con el coronavirus, SL es muy importante. Es muy importante porque nos está diciendo que tiene que haber nada más que tantas personas en una superficie determinada, y entonces ahí está definiendo muy claramente un L. Y bueno, si se pone algo, significa que el espacio, digamos, cuál es el número de clientes que pueden estar en ese espacio, y si no se pone nada, se considera que es infinito. O sea, cuando uno no pone nada, se considera espacio infinito. Y acá, K se refiere a qué tipo de población es. Si es una población finita, se coloca un número, 50 clientes, 100 o lo que sea. Si no se coloca nada, se dice población infinita. Bueno, esta es la manera en que universalmente se suele estudiar a los distintos modelos de cola. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar estos modelos de cola? Como dije anteriormente, los modelos de cola no nos van a permitir optimizar. No hay acá en los modelos de cola una función objetiva. Simplemente vamos a encontrar que va a haber una serie de indicadores que se llaman indicadores de rendimiento. Y como todo indicador, y particularmente de rendimiento, nos va a permitir, de alguna manera, comparar y ver si el funcionamiento de nuestro sistema está dentro de lo que consideramos aceptable o no. Antes de entrar a ver todo esto, vamos a definir algunas cosas importantes. Se dice que la cola es no explosiva cuando la cantidad de clientes que son atendidos en la unidad de tiempo es mayor a la cantidad de clientes que llegan en la unidad de tiempo. Matemáticamente, cuando C por mu es mayor que lambda, entonces la cola es no explosiva. Esto significa que la cola, ese desequilibrio temporal, permite definir lo que se llama un estado estacionario. Y si se permite definir un estado estacionario, cuando la cola es no explosiva, la podemos modelizar a partir de expresiones matemáticas. O sea, el estado estacionario puede ser calculable. ¿Está claro? Y el estado estacionario es característico de las colas no explosivas. En cambio, si sucede lo contrario, si llega más gente de la que puedo atender en mis servidores, se dice que la cola es explosiva. El sistema es explosivo. Y en este caso, el estado no estacionario no tiene base calculable, pero sí puede ser simulado.
Y esto va a constituir un tema interesante para nuestros próximos temas teóricos. Es decir, el estado estacionario en las colas no explosivas puede ser calculado. El estado no estacionario no puede ser calculado, pero sí puede ser simulado. Y cuando veamos simulación, vamos a ver qué tipo de simulación puede ser. En particular, para el modelo de colas, hay algo muy interesante para decir. Yo puedo simular el estado estacionario. O sea, yo puedo simular cualquier tipo de cola, explosiva o no explosiva. ¿Está bien? Si yo simulo la cola no explosiva, el resultado que voy a encontrar es el mismo que el resultado del estado estacionario de base calculable. Y esta es una característica del modelo de colas. ¿Sí? Explicar por qué sería meternos en todo un despelote matemático. No, ni pienso, ni lo tengo ahora desarrollado en las presentaciones, pero quería que supieran eso. Es el único caso en que el estado estacionario de base calculable coincide con una simulación. Por ejemplo, una simulación de Monte Carlo. Después, Esteban se va a explayar en lo que es una simulación de Monte Carlo. Pero Gustavo, ahora, sí, cómo no. acá pregunta uno de los chicos, me imagino que cuando hablábamos de colas no explosivas, si habría capacidad ociosa. Si se puede, digamos, vincular una cola no explosiva a capacidad ociosa. Bueno, por lo que entendí. Perdón, a ver, yo entiendo la pregunta, ¿está bien? Pero en este tipo de modelos, ¿sí? Lo que lo vamos a ver es como capacidad de utilización del sistema. Y ya va a aparecer en el report del software que vamos a utilizar primero, que es un módulo de WinUSD, ¿está bien? Como capacidad de utilización del sistema. Sí, por supuesto, y para algunos sistemas muy particulares, como el sistema M1, lo que el alumno pregunta como capacidad ociosa sería equivalente a preguntar, cuál es la capacidad, cuál es la probabilidad de que los servidores estén libres, o de que el servidor esté libre. Porque si estaría libre, sería equivalente a que esté ocioso, o que esté desocupado. Lo entiendo por ahí. No sé si Esteban vos compartís la respuesta que le doy. Sí, yo pensaba más o menos lo mismo, y después pensaba que si uno lo mira o lo piensa en grandes tiempos, y sí, va a haber capacidad ociosa porque el servidor siempre atiende más rápido que lo que llegan los clientes en grandes periodos de tiempo. Pero en pequeños periodos de tiempo, como cada uno tiene una distribución de probabilidad diferente, se pueden acumular clientes esperando ser atendidos. Y ahí es lo que nos interesa ver a nosotros. Bueno, porque hay dos escalas para poder mirarlo. Está bien. Yo creo que ahí está el tema, Esteban, de lo que pregunta. Sí. El alumno lo está pensando desde un punto de vista diferente a lo que se plantea para el modelo de colas. ¿Está bien? Para el modelo de colas, lo que se plantea es
el cliente en espera, más que el servidor ocioso. Exactamente. Entonces, pero bueno, la pregunta podría estar vinculada con, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el servidor esté desocupado, ¿no? Esa sería, Sí, o sí. cuál es la capacidad de utilización del sistema, que tiene que ver con la capacidad de servicio del sistema. ¿Está bien? Pero yo lo invito al alumno a que me espere un poquito, porque todas esas preguntas van a ser respondidas. Entonces ahora vimos estado estacionario, cola no explosiva, sistema explosivo, y entonces ahora vamos a los indicadores de rendimiento. Bueno, un indicador de rendimiento es W sub Q. Q es Kelvin es cola. O sea, W, cuando se hace el sufijo Q, es cola. El WQ es el tiempo promedio de espera en la cola. ¿Está bien? Son los clientes, es el tiempo promedio del cliente que tiene que esperar para ser atendido. El W es el tiempo que incluye al WQ, es decir, que incluye el tiempo de servicio. Es decir, es el tiempo promedio que el cliente debe esperar desde que ingresa hasta que sale. ¿Se entiende? Después está el L sub Q, que es la longitud de la cola, es el número de clientes promedios que hay en la cola. Y fíjense que siempre estamos hablando de parámetros que en realidad, también estos parámetros son probabilísticos. Cantidad promedio, etcétera, tiempo promedio. La cantidad L sub Q, la cantidad promedio de clientes que están esperando en la cola para ser atendidos. L es la cantidad de clientes que hay en la cola, más los que están en los servidores siendo atendidos. También tenemos la probabilidad de bloqueo, que es una probabilidad P sub W, la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar para ser atendido. Es decir, esta probabilidad es equivalente a la probabilidad P sub W, que responde a la pregunta de cuál es la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar, porque cuando llega el servidor esté ocupado. Entonces, es equivalente a la probabilidad de que el servidor esté ocupado. Entonces, P sub W es equivalente a la probabilidad de que el servidor esté ocupado. Digo porque se puede hacer la pregunta de dos maneras. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor esté ocupado? Está bien, estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente cuando llega tenga que esperar? Y son las mismas. Hay otra probabilidad, que es la probabilidad de que el servidor esté libre y que es P sub 0. Y que lo pregunto, ¿a qué será igual? Esperando que todo el mundo me conteste. P sub 0 es la probabilidad de que el servidor esté libre. ¿A qué será igual? Muy bien, Francisco, Lucas, todos han respondido. Perfecto. Es 1 menos la probabilidad de que el servidor esté ocupado. Perfecto. Entonces, vimos estos indicadores. Todos son indicadores. Hay otro indicador que nosotros no lo utilizamos mucho,
que es la fracción de tiempo de uso del servidor, que es la probabilidad de que en un tiempo dado el servidor esté ocupado. Y eso tendríamos que definirlo para un tiempo determinado. Y después viene la distribución de probabilidad de estado P sub n. Esta distribución de probabilidad de estado tiene que ver con lo que habíamos visto antes en el modelo, en el proceso de llegada, cuando vimos en el Excel falso o verdadero, acumulado o no acumulado, ¿no? Es decir, uno puede preguntar cuál es la probabilidad de que existan n clientes en el sistema o la probabilidad acumulada de que exista hasta n clientes en el sistema. Y eso en general, esa probabilidad acumulada, se da por tablas en un informe de probabilidad, que se llama en el WinQSB probability no sé cuánto, no me acuerdo en este momento, pero que dentro de un rato lo vamos a ver. También existe lo que se llama probabilidad de negación del servicio P sub D, que es la probabilidad de no atención por saturación del espacio finito. ¿A quién no les pasó que va a llamar al banco, va a llamar ahora, yo quiero dar de baja a la 365, porque no sé para qué me sirve y estoy pagando 1.400 pesos por mes, y siempre me responde lo mismo? Todos nuestros servidores están ocupados. Por favor, intente nuevamente dentro de 5 minutos. Bueno, esto es la probabilidad de negar el servicio. Y después iríamos a los cálculos. Yo voy a pasar acá rápidamente para ver de alguna manera cómo lo vamos haciendo. ¿Está bien? Por ejemplo, para un sistema en donde K y L son infinitos, el tiempo total del cliente que está en el sistema, W, es el tiempo de la cola más la inversa de la tasa de servicio. O sea, este W se puede calcular muy fácilmente de esta manera. Por ejemplo, si el promedio de atención es 4 clientes horas, la tasa será 1/4 de hora por cliente. Entonces habrá acá que sumarlo al WQ, que habrá una manera de calcularlo. El número medio de clientes en el sistema, L, será igual a lambda por W. Por ejemplo, si un cliente que acaba de llegar se espera que esté en el sistema media hora, en esa media hora llegarán otros clientes a una tasa lambda, por ejemplo, de 6 por hora. Cuando el cliente se va, ¿qué deja atrás? 3 clientes nuevos. Entonces, en promedio hay 3 clientes en el sistema. Entonces, L lambda por W. LQ es LQ, o sea, longitud de la cola, será lambda por el WQ. ¿Está bien? Bueno, hace 1 hora y media que estoy hablando. Vamos a parar 10 minutos, ¿sí? Y pasamos ahora a ver la parte que nos interesa, que son los distintos ejemplos de sistema y modelos de cola. Son menos 20, volvemos menos 10. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Bueno, menos 10 nos vemos. Ok.